cómo te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Cáncer? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Cáncer. Una carta para ti de energía y una carta para esa persona. Y ahí vamos a ir, y ahí te lo voy a ir explicando. Esta es la lectura del sí o el no definitivo al final del camino. Sí o no definitivo. Yo hago una descripción primero, para no decir sí o no de una buena vez, sino una descripción de cómo estás, una descripción de cómo está esa persona, o el pasado, presente o futuro, y después al final un real sí o no, dependiendo de lo que tú estés preguntando, sí o no. Vamos pues, entonces aquí vemos cómo está tu energía. Hay decisiones de amor que tú estás poniendo en juego, que tú quieres, mi querido Cáncer. Hay decisiones de amor definitivamente. Y el juicio sí que te está empujando a que hagas y que tomes esas decisiones de una buena vez. Ahí te lo estoy dejando. Hay decisiones de tu parte de amor. Quisieras, si realmente fuera para un futuro, yo diría, estás por tomar decisiones de aceptar o de pedir a alguien una relación y definitivamente el juicio te está empujando. Vámonos pues, para ahorita es tarde, vámonos. Esto era para ayer, vamos a darle. Entonces tú vas a tomar tus decisiones, bien sea para aceptar o bien sea para pedir. Puede ser. Ok, vamos a ver para el otro lado. Es justo para esa persona que así fuera, aunque se ve que todavía está un poquito nublada. Quizás a lo mejor hay cierto nubosidad allí. Por ahora no está viendo como muy clara la situación esta persona. Sin embargo, para ti, en verdad, tomar las decisiones ya, quiero tomar decisiones. A lo mejor te habías tardado un poquito en hacerlo, no lo sé. Lo cierto es que si hay decisiones importantes y bien importantes de amor. Y para amor, no para desamor, sino decisiones para el amor. Para empezar una relación, para decirle sí o no, qué sé yo qué. Bueno, en fin, y esa persona de verdad un poquito como quien dice nebulosa, como un poquito no muy clara. Vamos a ver. Los une o los desune justamente la carta de las dudas. Hay dudas de todas maneras en esta situación. En esta situación de si lo acepto o no lo acepto, si lo quiero o no lo quiero, si la quiero o no la quiero, si le digo o no le digo, si le pido que matrimonio, si no le pido, qué sé yo qué. Pero aquí hay decisiones que se tienen que tomar y que no se han terminado de tomar porque hay bastante dudas acá. Para dar un paso más adelante, pues, yo diría, estoy quizás hablando de un presente, como para dar un paso más adelante, como que se está haciendo un poco tedioso esto, como de dudas. Sin embargo, vamos a ver qué otra energía nos están terminando de hablar aquí para seguir adelante, porque ahora voy a ver en sí tu actitud, tú solo o sola, una actitud para esa persona solamente, y luego en definitiva el final de esto con un sí o con un no. Es la lectura del gran sí o del gran no. Aquí hay una sombra. Y esa sombra siento que es esa bendita duda que tienen. Ustedes tienen unas dudas allí, cada uno por su lado quizás, y no terminan de, como que dice, de manifestarse. O bien sea porque todavía no se han unido o no se han dicho nada o no sé qué es lo que pasa. Pero aquí hay como un stand-by. Aquí como que no termina de definirse alguna situación. Aquí es como que si tú me preguntaras, Carmen, es que esta persona definitivamente me va
me va a pedir en compromiso, o me va a pedir para ser novios, o me va a pedir para una relación, es que me va a pedir o no me va a pedir. Entonces yo te diría, hay muchísimas dudas de ambas partes. Tú como que estuvieras más seguro, más segura de aceptar, pero esa persona, a pesar de todo, tiene sus pequeñas dudas. Hay dudas entre los dos, hay una sombra entre los dos. Vamos a ver. Aquí veo que el Rey de Copas, como que sientes que esa persona definitivamente como que no va a responder quizás a lo que tú quieres. Y sí que te digo, pareciera ser que igual tú vas a apostar por eso y vas a querer invertir, honestamente, a pesar de las dudas, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dudas, a pesar de tantas cosas, tú como que quieres darle paso a eso, porque si quisieras, pues, vamos a decir así, estar con esa persona, honestamente sí que te digo. Esa otra persona que, 6 de pentáculos, wow, se me cayó. Esta persona está queriendo es primero equilibrarse, saberse equilibrar bien para poder llegar a lo que tiene que llegar. Hay noticias de esa persona que son lentas. Siento y presiento que esta persona, lo que pasa, mira, 10 de espadas invertida. Siento y presiento que esta persona lo que pasa es que tiene algún impedimento que no le deja de una vez fluir contigo. Y aquí veo 4 de pentáculos de tu parte, que como que quisieras también escudarte un poco, tomar las cosas como quien dice recatadamente, para que no te vaya a suceder nada, ni te vayan a hacer sufrir, ni te vaya a hacer daño. Pero hay algo acá que no termina de fluir. Aquí hay dudas y hay una sombra. Aquí hay algo que no termina de fluir. ¿Y cuál será el consejo para esta persona? Que termine de tomar las decisiones que tenga que tomar. Sí que te digo honestamente. Aquí lo que está pasando es que se está viendo más claro. Aquí quizás queremos, pero no podemos. Queremos, pero no podemos. Aquí a lo mejor esta persona está con un cierto impedimento, o tú de tu parte, yo no sé, de cualquiera de los dos lados, por un impedimento, y no deja que esto termine de fluir. Hay muchísimas dudas. A pesar de todo, quisieras como arriesgarte tú, como que apostar a eso. Sin embargo, de verdad que cuesta, sobre todo de la parte de esa persona. Quiere también, como quien dice, alinearse, ajustarse, equilibrarse primero para poder entonces tomar acción. Y lo que le pide el tarot es que sencillamente tome las acciones que tenga que tomar. Vamos a ver entonces, para resumir esto, es que esto se arregla definitivamente para el bien, para lo que tú quieras. O la pregunta que tú quieras hacer es que será sí o será no, dependiendo de lo que estamos hablando. Vamos a ver, ahí te lo voy a dejar y vamos a buscar aquí la respuesta de una buena vez, mi querido y adorado Cáncer. Vamos a ver si es cierto que hay dudas, hay sombras, hay algo, impedimentos que no dejan fluir todavía. Dentro de todo, dudas y más dudas, sí señor. Y sin embargo, con todo eso, tú como que te quisieras lanzar, pero esa persona es más precavida, esa persona lo está analizando. Vamos a ver acá. Aquí hay la temperanza invertida. Aquí está el colgado derecho. Aquí está el 6 de pentáculos derecho. Aquí está el emperador derecho. Y aquí está el ermitaño derecho. Señoras y señores, y voy a sacar una carta de consejo o advertencia. Señoras y señores, déjenme decirle a todos ustedes, mis queridos Cáncer, que esto se soluciona. Esto tiene la pregunta que tú te hayas hecho con respecto a esto. ¿Se soluciona o no se soluciona? Se soluciona, efectivamente. Una sola carta que salió invertida, y es la carta de la temperanza, en la que está diciendo que todavía estamos sin fluidez, que eso todavía no se da, que eso todavía falta, que todavía no se están alineando las cosas. Sin embargo, hay mucho que pensar, se está meditando mucho.
Estamos poniendo las cosas equilibradamente en orden. Aquí está llegando alguien que quiere hacer las cosas como quien dice a lo derecho bien. Sí es verdad que se tarda un pelín, pero sí se tarda y lo que hay que hacer es definitivamente tomar ya de una vez la decisión. Hay un sí para ti, mi querido Cáncer. Si lo que estabas pidiendo es independientemente de cualquier cosa, si tú quieres preguntar algo que no tiene que ver con esto, pero que quieres saber si es un sí o es un no, pues definitivamente aquí es un sí. ¿De acuerdo? Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. Que te vaya muy, pero muy bien. Un besito para ti. Bye bye.